Roger, eso es lo más difícil que nos puede dar en el examen. Este ejercicio de acá es un ejercicio, si se fijan, a comparación de lo que hicimos en la primera ayudantía, este es un ejercicio que está de forma echada, ¿no? El otro está colgando, este está echado. No es difícil, ¿sí? No es difícil, no se sientan, o sea, indiferentes, ¿no? Porque lo que hemos visto en la primera ayudantía, lo mismo vamos a hacer acá. Claro que en este caso está echado, ¿no? La gráfica está echado, no está parado, como estábamos acostumbrados a hacer, ¿no? Por ejemplo, este ha sido un parcial que yo me acuerdo que todo el mundo practicaba como yo les enseñé, ¿no? Así, y acá era un bloque, digamos, ¿no? Aquí venía, digamos, un resorte, o sea, todo el mundo estaba acostumbrado así, pero el ingeniero les metió ese semestre algo así, como pueden ver en la pantalla, y a todos empezaron a un poquito, si se fijan, va a ser la misma lógica, ¿ya? Primeramente, antes de resolver, fíjense qué es lo que nos está pidiendo la pregunta. Fíjense que en este caso la variable ¿quién es? Y, ¿no? Fíjense, esa es la salida y la entrada es la perturbación que sería RDS, ¿ya? Ahora, si ustedes se fijan, solamente nos está dando la variable Y. Entonces, ¿cuál sería la otra variable que tendríamos que añadir nosotros acá? Por lógica, si ustedes se fijan, siempre trabajamos X, Y, Z, ¿no? Si fueran dos variables X, Y. Entonces, ¿qué variable vamos a colocar nosotros acá? La variable X. Fíjense que esa variable X yo la estoy agregando. No es que me lo da el ejercicio, pero por lógica yo le voy a añadir esa variable X. ¿Se entiende, no? Sí, se entiende. Bien, para que en función de X, Y. O sea, si no les da, ustedes le agregan la variable. ¿Qué hubiera pasado si le da la variable X y no le da acá nada? Entonces ustedes le agregan la variable Y para que trabaje en función de X, Y, ¿no? Bien. Listo, ese sería como un primer paso. Ahora, lo siguiente vamos a hacer como un tipo, un análisis. Primeramente, ¿dónde está la perturbación? Identifiquemos R. Esta R es la perturbación. ¿Sí? R en función de T. Entonces, como ahí se encuentra la perturbación, a ese yo voy a nombrar como ecuación 1. Voy a decir que esa es mi ecuación 1. Y en el otro punto, que sería aquí, ¿no? Esta va a ser la ecuación 2. O sea, yo siempre lo he manejado así en orden, ¿no? Donde se encuentra la perturbación, esa va a ser mi ecuación 1. ¿Ya? Ahora, entonces analicemos. La perturbación está yendo en este sentido. R en función del tiempo. Ahora, ¿cuáles son las fuerzas que se oponen a esta perturbación? Recordemos que perturbación es una fuerza que, en este caso, del reposo, entonces el cuerpo empieza a obtener un movimiento, ¿no? Es como si este cuerpo está bien en reposo y esta R perturba el sistema, ¿no? Prácticamente lo mueve. Entonces, ¿qué pasa con la masa 1? ¿Qué pasa con los resortes? La amortiguación empieza a tener una reacción, ¿no? En este caso, la masa se va a oponer por inercia, ¿sí? Por eso decimos que la fuerza de la masa 1 se opone. El siguiente, en este caso de resorte, la fuerza de resorte, la voy a colocar como acá. Fíjense que es solamente un resorte, ¿no? En este caso se opone a ser comprimido, ¿no? Y lo mismo con la fuerza del amortiguador. Le coloco la fuerza beta, ¿no? Fuerza del amortiguador, del resorte y de la masa. Ahora, ¿quiénes transmiten? Fíjense que no hay más, ¿no? La masa, el resorte y el amortiguador son las únicas tres fuerzas que se oponen en la ecuación 1, ¿no? Ahora, ¿quién transmite esa perturbación a la ecuación 2? Una forma fácil de darse cuenta, para no estar, en este caso, tratando de identificar, lo hacemos de forma rápida, ¿no? Fíjense que acá con este se conecta con este, ¿no? Y este conecta a este. Entonces, para que este movimiento se transmita a la ecuación 2, así por decirlo más fácil, ¿quiénes son esas dos fuerzas que se encaran? Son la fuerza, en este caso, de resorte y la fuerza del amortiguador. Esas dos fuerzas en la ecuación 2 se comportan como perturbación, o sea, podríamos decir que tienen la misma función que R, ¿no? Pero en la ecuación 2.
¿Por qué? Porque de la ecuación 1, el que transmite el movimiento a la ecuación 2 son las fuerzas que hacen en este caso, la conexión, ¿no? Fíjense esta conexión que pinté con color rojo. Ahora, ¿quiénes se oponen a este movimiento en la ecuación 2? La única que se va a oponer va a ser la fuerza de la masa. No hay más, ¿no? Es la única que se opone. ¿Bien? ¿Hasta ahí se entiende lo que hicimos? Fíjense que el análisis no es complicado, solamente identificar quién se opone a la perturbación y en la ecuación 2, quién transmite esa perturbación, ¿no? Y qué fuerzas se comportan como esa perturbación en uno. Bien, no sé si quieren volver a repetir el análisis. ¿Se entiende, no? Sí, yo entiendo. Ya. De todas maneras, les podría decir que esta es la parte un poquito más complicada, pero más adelante hay una prueba, ¿no? Lo hemos visto en la ayudante 1, hay una prueba para saber si hemos hecho bien o hemos hecho mal. ¿Ya? Entonces aquí anoto fuerzas que se oponen a la perturbación. Por si acaso esto es, yo lo anoto, ¿no? Pero en el examen directamente ustedes lo pueden hacer, ¿no? Igual a la perturbación. Entonces, empiezo con la ecuación 1. ¿Cuáles son las fuerzas que se oponen a la perturbación en la ecuación 1? Es la fuerza de la masa 1 más la fuerza del amortiguador más la fuerza de resorte. Igual a la perturbación. ¿Quién es la perturbación? R, en función del tiempo. A eso llamo ecuación 1. Bien, lo mismo hago con la ecuación 2. Lo mismo hacemos con la ecuación 2. Vamos a manejar la misma lógica, ¿ya? ¿Quiénes se oponen a la perturbación? La única que se opone es la fuerza de la masa 2. Igual a la perturbación. ¿Quién es la perturbación en la ecuación 2? La fuerza de K, diré de resorte, más la fuerza del amortiguador. Pero antes de decir ecuación 2, lo tengo que igualar a 0. ¿Sí? Lo vamos a igualar a 0. Esto es para evitar más pasos en realizar más adelante. Entonces digo fuerza de la masa 2 menos la fuerza del amortiguador menos la fuerza de K. Igual a 0. Recién a esto hay nombre de ecuación número 2. Listo. Ahora, el siguiente paso sería, en este caso, plantear las ecuaciones de cada uno, ¿no? ¿Sí? Vamos a plantear las ecuaciones de cada uno. Bien. ¿Qué significa eso? Lo voy a hacer un ladito ya, para luego reemplazar. Porque fíjense que acá nos pide la ecuación diferencial del sistema. Esto es muy importante. Pida o no las pida, ustedes lo tienen que colocar en el examen, ¿ya? Entonces aquí digo, la fuerza de la masa 1 directamente va a ser la masa 1 por diferencial. En este caso, la masa 1, ¿en qué variable se encuentra? ¿En X o en Y? Fíjense que la masa 1 se encuentra en la variable X, ¿no? X. Entonces aquí coloco diferencial de X al cuadrado sobre diferencial del tiempo al cuadrado. ¿Sí? Porque estamos colocando masa por aceleración, ¿no? Esto para mí vendría a ser la aceleración, ¿no? Solamente que está en su forma diferencial. ¿Sí? En su forma diferencial. Pero acá lo único que tienen que hacer ustedes es identificar en qué variable se encuentra la masa, ¿no? Por ejemplo, acá voy a colocar la fuerza de la masa 2 va a ser la masa 2 por diferencial en qué variable se encuentra la masa 2 en Y. Entonces aquí va a quedar Y al cuadrado diferencial del tiempo al cuadrado. Acá por si acaso igual se le coloca ahí en función del tiempo, así, ¿ya? ¿Por qué? Porque fíjense así están, ¿no? Las variables, eso. Bien, ya tenemos entonces la masa, ahora vámonos con la fuerza del amortiguador. Directamente va a ser a la constante del amortiguador por la velocidad, en este caso expresada en su forma diferencial. Ahora, ¿dónde se encuentra la fuerza del amortiguador? Se encuentra aquí. Aquí está, fíjense, está en entremedio. No está así, digamos. Por ejemplo, aquí lo vamos a anotar para que se entienda, ¿no? ¿Se acuerdan que la anterior ayudantía teníamos algo así, ¿no?
Digamos que es ahí, ¿no? Digamos que acá está en función de X en función del tiempo. Y esto acá era un amortiguador. Y aquí era empotrado, ¿no? Entonces, cuando ustedes anotaban la fuerza del amortiguador, directamente era el amortiguador y la única variable que actúa en toda esta trayectoria, en este caso, solamente era una variable, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque este era fijo, ¿no? Este era fijo, ¿no? Entonces, la única variable que actuaba acá era X, por eso ya anotaba diferencial de X en función del tiempo sobre dt. Pero en este caso, fíjense que el amortiguador no está en un punto fijo, ¿no? Está en medio de entre dos variables. Entonces ya es diferente el análisis ahí, ¿no? No es como acá, digamos. Esto lo hemos visto en la ayudantía 1, ¿sí? Ahora, si en este caso el amortiguador se encuentra entre dos variables, que en nuestro caso es X y Y, tengo que anotar una diferencia de velocidades, ¿no? Ahora, entonces, ¿cómo quedaría esto? Ahora, la pregunta sería, primero anoto la velocidad de X, o sea, anoto así, ¿no? Velocidad de X menos velocidad de Y o velocidad de Y menos velocidad de X. ¿Cuál creen que es la de esta opción? Es la correcta. X menos Y. X menos Y, correcto. Esa es la correcta, ¿sí? ¿Bien? X menos Y. ¿Cómo me doy cuenta cuál es la opción? La opción correcta. ¿Dónde se encuentra la perturbación? En X. Por eso ese de ahí va a ir primero. ¿Ya? Donde se encuentra la perturbación, ese siempre va a ser positivo y el otro va a restar, ¿ya? Para no complicarse tanto. Pero esto lo tengo que anotar en su forma diferencial, ¿no? Entonces acá anoto diferencial de X en función del tiempo, diferencial de T, menos diferencial de Y en función del tiempo, diferencial de T. Así. Y por último, la fuerza en este caso del resorte. La constante resorte por la posición. En este caso, lo mismo, ¿no? En este caso, la posición o la distancia sería X menos Y en función del tiempo. Recuerden que estos son distancias, ¿no? Listo. Bien, ya tenemos entonces todo para reemplazar. Entonces aquí voy a reemplazar. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Lo que hemos planteado, las fuerzas, masa 1, masa 2, del amortiguador y del resorte. ¿Sí? Este es del amortiguador y este es de resorte, ¿no? Listo. Entonces, una vez que ustedes plantean la fuerza, ¿qué sería reemplazar, no? La fuerza de la masa 1 va a ser la masa 1, en este caso diferencial de X al cuadrado diferencial del tiempo de T cuadrado. ¿Qué vale la fuerza de B? Vale todo esto, ¿no? Lo reemplazan, nomás acá ya sería reemplazar ya. En función del tiempo de T menos diferencial de Y de T y más la fuerza K, que sería la constante, X en función del tiempo menos Y en función del tiempo. Esta sería la ecuación 1. Lo mismo en la ecuación 2, la fuerza de la masa 2 sería la masa 2, diferencial de Y, menos ahora, ¿no? La fuerza de B, ahí lo copian, y menos la fuerza de K. Listo. Igual a 0. Esta sería la ecuación 2. Listo, con esto ya estaríamos respondiendo el inciso A, que sería ecuación diferencial. Listo. Ya tenemos entonces la ecuación diferencial, si quieren acá del sistema o ecuación diferencial, ¿no? Bien, listo. Ahora el siguiente paso sería aplicar, en este caso, Laplace, ¿no? Aquí lo voy a anotar. Aplicamos Laplace.
Fíjense que en este caso al aplicar Laplace, lo voy a hacer de forma directa, ¿ya? Es válido. Recordemos que acá, cuando era aceleración, ¿qué hacíamos ahí? Anotaba la masa 1, anotaba la masa 1 y como era aceleración que hacía ahí, la aumentaba un s cuadrado, ¿no? Y la variable que estaba ahí lo anotaba como mayúscula. En este caso lo voy a anotar así. ¿Sí? Cuando era aceleración, aquí anoto más la constante. Ahora, cuando es velocidad, ¿qué hacíamos? Solamente anotábamos, en este caso, una S, ¿no? Una S. Y lo demás ya se anotaba mayúscula, ¿no? ¿Ya? Luego, lo mismo, ¿no? Acá anotan menos. Esto también es velocidad. Solamente aumenta una S, ¿no? Aquí sería, en este caso, Y en función de S. Luego ahí sería más. Ahora, el siguiente es posición. Cuando es posición, no se anota nada de S directamente. Todas las variables se anotan mayúsculas. Ya en este caso en función de las S, ¿no? Y la R en este caso tendría que ser mayúscula, en función de eso. Fíjense que todo ahora queda en lo mío de la S, ¿no? Esto seguiría siendo la ecuación 1. Lo mismo con la ecuación 2. La masa 2, en este caso, aumenta una S cuadrada. Ahora, la variable la nota mayúscula en este caso sería Y mayúscula. Menos. Lo mismo acá, ¿no? Pero fíjense que para hacer menos trabajo, esta S, fíjense que se repite acá, ¿no? La pueden factorizar. Aquí, fíjense que estamos haciendo lo mismo, ¿no? En la ecuación 2, solamente que acá era positivo y acá era negativo. Lo factorizo y acá ya anoto la variable nomás. Menos. Listo. Igual a 0. Esta sería la ecuación número 2. Bien, fíjense. Lo único que hemos hecho en este paso es aplicar Laplace, ¿sí? Cuando es aceleración, aumento una S cuadrada, la variable mayúscula. Cuando es velocidad, aumento solamente una S y las variables mayúsculas. Y cuando es posición, todas las variables mayúsculas, pero no se agrega ninguna S. Ahora, esto se va a cumplir siempre y cuando todo empiece en un tiempo cero. Porque si ustedes aplican la fórmula general y le colocan que es para un tiempo t igual a 0, va a llegar a esta, o sea, al simplificar van a llegar a la misma ecuación que está acá, a la que hemos anotado. ¿Sí? Pero yo siempre he visto que el ingeniero siempre maneja de un tiempo cero, de un tiempo inicial cero, ¿ya? Si fuera el tiempo cero, todo lo que estamos haciendo acá o les expliqué va a quedar la misma ecuación, o sea, van a llegar al mismo resultado, ¿ya? Bien, una vez hecho esto, ahora tenemos que juntar las variables, ¿no? ¿Qué significa eso? Primero voy a anotar la variable x en función de eso, y aquí voy a anotar todas las variables con respecto, o sea, todas las constantes con respecto a esa variable. Ahora, ¿qué signo tiene x? Positivo, entonces todo lo demás tiene que ser positivo. Ahora, fíjense cómo lo voy a anotar. Aquí x, ¿qué es signo? Positivo, ¿no? ¿Qué es lo que sobra acá? Quedaría la masa 1 por s cuadrado. Siguiente. Acá si multiplico quedaría b por s, ¿no? ¿Y qué signo es x? Positivo, entonces ahí queda más b por s. Siguiente, acá fíjense que es positivo x, ¿no? ¿Qué sobra ahí? ¿O qué constante me queda acá? Acá, ¿no? Me queda acá, ¿no? Listo. Bien, ahora lo mismo hago con la variable y. Entonces aquí voy a anotar, voy a anotarlo con otro color. Digo, fíjense que voy a colocar menos porque la primera variable en y, ¿qué signo tiene acá? Negativo, ¿no? Más por menos menos, entonces va a quedar negativo la primera variable en y. ¿Sí? Entonces aquí va a quedar y en función de s
Ahora, si este es negativo, todas tienen que ser negativos en esa ecuación. Por ejemplo, acá va a quedar B por S, ¿sí? Aquí más por menos, menos, está bien, entonces va a quedar más K. Igual a R por S. Listo. Fíjense lo que he hecho acá es juntar las variables, todas las que son variables X y todas las que son variables en Y. Lo mismo vamos a hacer con la ecuación número 2. Identifico que la variable X, ¿qué ¿Por qué signo pusiste tiene? ahí a la K positivo? ¿Cómo? ¿Por qué le Dígame. pusiste a la K? BS más Es K. que, es que estoy factorizando el signo. Fíjense acá. Acá, por ejemplo, acá, ¿qué voy a tener? Más por menos, menos, Y por S, y va a quedar B por S, ¿no? De acá, ¿qué voy a tener? Más por menos, menos, K por Y. Factorizo la Y y va a quedar, y factorizo el signo. Por eso que aquí queda positivo B de S más K, ¿no ve? ¿Se entiende ahora? O sea, estoy factorizando Y de S y el signo. Entonces, al factorizar los signos, aquí me queda positivo, ¿no? ¿Se ve o no se ve? Sí, ¿No ve? O sea, lo estoy haciendo de una forma bien directa, ¿no? ¿Sí? Y fíjense que no, o sea, lo pueden hacer visualmente, ¿no? ¿Sí? Está todo ahí, digamos, ¿ya? Siguiente. Vámonos con la X. En la ecuación 2X, ¿qué signo tiene? Fíjense que tiene, este es positivo, más por menos, menos, entonces va a ser negativo. Entonces todas tienen que ser negativos en esa ecuación. Entonces acá, este sería B por S. El siguiente, fíjense que X también es negativo, ¿no? Más por menos, menos. Entonces aquí factorizo el signo y quedaría más. Bien, el siguiente me tocaría colocar en Y. ¿Qué signo tiene en Y en la primera ecuación? Acá. Positivo, ¿no? Entonces va a ser positivo Y de S. Ahora, entonces todos tienen que ser positivos en esa ecuación. Primero anoto la masa 2 por S cuadrado. Y fíjense acá, ya se cumple. Menos por menos, ¿cómo queda? Más. Ahí quedaría BS. Menos por menos, más. K. Igual a 0. Listo. Ya tengo entonces ordenadas mis dos ecuaciones y al mismo tiempo, si se fijan, se cumple, ¿no? Si una variable es positivo, entonces todas tienen que ser positivo en esa ecuación de análisis. Si no les cumple, es que algo han planteado mal por aquí. Tal vez, digamos, se olvidaron anotar una fuerza, era en el otro sentido, o etcétera, ¿no? Con esto podríamos decir que esta es la prueba final, que todo está bien, el análisis que hicimos anteriormente. ¿Oxy puede repetir eso? Ya. Por ejemplo, acá. Voy a anotarlo aquí nuevamente. Ya, fíjense. Y de S, ¿qué signo tiene acá en la ecuación 2? La primera. ¿Qué signo? Positivo. Positivo, ¿no? Está bien. Entonces anoto su constante, que al factorizar Y de S, ¿qué quedaría dentro? Quedaría la masa 2 por S cuadrado. Ahora, las demás variables también tienen que ser positivos, porque este de acá es positivo, ¿no? O sea, no pueden ir intercalado, ¿no? Entonces no podría factorizar la variable Y. En este caso, o sea, podría factorizar, pero todos tienen que tener un mismo signo. No puede quedar más y menos, digamos, eso estaría mal, ¿sí? Estaría mal. Entonces, por ejemplo, voy a hacer con otro color. Fíjense, menos por menos, ¿qué es? Más. Y por S por B de S, entonces va a quedar positivo, ¿no? Entonces aquí va a ser más P de S. Lo mismo acá, menos por menos, más, y va a quedar K. Entonces está bien el análisis. ¿Se entiende? Sí. Bien, eso sería como la prueba, ¿no? Para verificar si hicieron bien el análisis, el primerito, ¿no? Para identificar quiénes se comportan como perturbación y quiénes son fuerzas que se oponen. Bien, ahora vámonos a la pregunta. La pregunta no nos está pidiendo encontrar las dos, solamente les pide uno nomás. Entonces, ese tienen que encontrar, ¿ya? Claro, pueden encontrar las dos, pero se va a perder tiempo, ¿no? En el examen y lo que se quiere es acabar todo, ¿no? Entonces, lo único que nos está pidiendo encontrar acá es Y de S en función, en este caso, R de S.
Eso es lo que nos pide, ¿ya? Entonces, fíjense qué es lo que voy a hacer yo. Como nos está pidiendo ese, esto lo vamos a encontrar cuando armemos la matriz, o ahí vamos a decir, ¿no? Lo voy a hacer aquí arribita para que quede todo en una sola hoja. Ahora, para poder hacer eso, dijimos que vamos a nombrar letras acá, ¿no? Por ejemplo, a este voy a nombrar la letra A. Este que sea la A. Todo esto para mí va a ser la letra B. Todo esto acá va a ser la letra C. Y todo esto acá va a ser la letra D. A, B, C, D. ¿Ya? Entonces digo lo siguiente. Y de S va a ser igual. Vamos a hacerlo por Kramer. Esta matriz se llama la matriz de Kramer. Ya, en la parte de abajo se anotan todos. A, B, C y D. Pero en la parte de arriba, si ustedes se fijan, ¿qué es lo que quiero encontrar? Y de S. Recuerden que aquí va a ir X y aquí va Y, ¿no? O sea, si ustedes se fijan, aquí es X y aquí es Y, ¿no? Por tanto, como yo quiero encontrar Y, entonces en el espacio de Y, tengo que colocar los que son iguales a 0. Acá. Lo voy a volver a anotar. Fíjense. Aquí voy a anotar A, B, C, D. Lo mismo que abajo, ¿no? Pero ¿qué es lo que quiero encontrar? Quiero encontrar la variable Y. Entonces, ¿cuál sería la variable Y? Fíjense que acá hemos notado que es X y aquí es Y. Entonces va en ese orden, X y Y. Entonces la matriz va en ese orden, ¿no? En función de X y en función de Y. Como yo quiero encontrar Y, entonces en el espacio que le corresponde a Y, solamente en el numerador, ahí se le cambia. Se le coloca, en este caso, lo que hemos igualado, ¿no? En este caso, la ecuación 1 era R de S y el otro era 0, ¿no? Así. Y así van a encontrar en función de Y y la entrada va a ser R. ¿Se entiende lo que hemos explicado? O más o menos. Sí. Sí, ¿Ya? se entiende. Porque si quisieran encontrar en X, entonces en el espacio de X colocarían estas igualdades, ¿no? R y S, 0. Listo. Ya, en este caso, A por 0 va a ser 0 menos, este acá va a ser C por RS, ¿no? Lo mismo acá. Ya, acá no sé si les he explicado, pero es así. Los que van hacia abajo, ¿no? Los que van hacia abajo son positivos. Pero los que van hacia arriba, o sea, en este sentido así, esos son negativos. Por eso que aquí aparece positivo y negativo. En este caso aquí tendría que colocar positivo, ¿sí? Faltan Acá. los signos de sí, de las letras. Ah, ya, eso no hemos olvidado, hay que colocarlo. Lo correcto sería que lo hagan acá, porque si lo reemplazan después se van a complicar. Por ejemplo, A es positivo, B es negativo, acá no incluye, pero aquí sí, negativo, ¿no? En la ecuación 2, solamente C es negativo, negativo, entonces aquí también corresponde negativo. Listo, ahora sí. Ya, entonces ahí vamos a corregir. De todas maneras, ese signo positivo o negativo es parte de la expresión. Ahora, el signo que voy a colocar acá es producto de multiplicación, ¿no? Menos C por R de S va a quedar menos C por R de S, ¿no? Acá. Todos los que van hacia abajo, positivo, ¿no? Es este positivo acá. Entonces, abro un paréntesis, ahí, y multiplico A por D va a ser A por D nomás, ¿no? Ahora nuevamente coloco el signo, todos los que van arriba son negativos, abro un paréntesis, y ahí coloco la multiplicación, que en este caso sería menos C por menos B, quedaría menos por menos más y va a quedar C por B, ¿no? Bueno, el signo ahí se multiplica, se hace positivo. Ahora, si se fijan acá, este signo de color verde con este signo, recuerden que es de los signos que quedaron en las ecuaciones, ¿no? Y si se fijan ahí, va a quedar positivo. Menos por menos va a quedar positivo. C por RS
Y aquí va a quedar A por D menos C por B. Por tanto, la respuesta final, este puede pasar a dividir. Y quedaría entonces C sobre A por D menos C por B. Y eso sería entonces su respuesta final. Ahora, ahí si les da tiempo, solamente si ustedes ven que hay el tiempo en el examen, lo reemplazan. Pero si es que no le da tiempo, lo pueden dejar ahí, también está bien. Porque aquí están diciendo que haz esto, B y C, ¿no? Pero si ven que les da el tiempo, lo reemplazan. Ya, si lo reemplazarían, ya quedaría más completo, ¿no? Tendrían que reemplazar lo que vale A, B y C y le va a quedar la ecuación. ¿Sí? Eso sería, si se fijan, hemos hecho el mismo análisis que hicimos para el ejercicio 1 que explicamos en la primera ayudantía, ¿no? La diferencia es que este está de forma horizontal, ¿no? En esto de las ecuaciones diferenciales, ¿eso sería más o menos los dos casos que nos podrían poner el ingeniero? La ecuación diferencial, ya. Por ejemplo, Ya, hay preguntas, si se fijan, los modelos solamente les pide encontrar la función de transferencia, pero no les dice nada de la ecuación diferencial. Si la pregunta no les pide, igual ustedes tienen que colocar la ecuación diferencial, pida o no les pida la pregunta, porque de la ecuación diferencial ustedes parten para aplicar la Laplace, ¿sí? Eso es muy importante, ¿ya? Porque si no encuentran esto, pues ¿cómo van a encontrar lo demás, digamos? Esa es la pregunta del ingeniero siempre. ¿Cómo es posible que ustedes hayan encontrado la respuesta y no hayan encontrado la ecuación diferencial? Dice, ¿no? Entonces no digo, copió. el más o menos como en este caso está en horizontal y después nos pone en vertical, ¿no? Eso sería más o menos, ¿crees, los dos casos que nos pueden preguntar? Ajá, exactamente. Son los únicos dos casos que le puede preguntar. Inclinado no creo. No creo que las pregunte inclinado. ¿Sí? Siempre ha sido horizontal o vertical, pero casi siempre, si se fijan los modelos que pasé, siempre han sido de forma vertical. Horizontal casi no ha preguntado, excepto este examen, ¿no? Y hay otro final que he visto por ahí que ha preguntado también. Perfecto. Si se fijan, no es nada del otro mundo, ¿no? Es el mismo análisis que hemos hecho con lo que es los ejercicios de forma vertical, ¿ya? Solo pido la B. Ajá. Ahora solamente hagan la pregunta que les... Tal vez un grupo les pregunte hallar Y y al otro grupo B les pregunte encontrar X, ¿no? ¿Sí? El ingeniero los marca ahí. Grupo A, grupo B. ¿Ya? Listo. Ahora vamos a hacer un ejercicio de lazo del modelo que está ahí. Sí. Voy a terminar la reunión para empezar con el otro, ¿ya?